Hola de nuevo, vengo para presentarles la creepypasta menos conocida. Esta historia es algo nueva para la franquicia South Park. Esto es porque apenas se está dando a conocer. Al final de contar la creepypasta les diré algo. ¿Ustedes tendrán miedo a escuchar esto? Esta imagen que ven en pantalla es una de las tantas imágenes de archivo que fueron recuperadas a partir de la liberación en línea de un lote de cartuchos de Nintendo 64 en versiones prototipo pertenecientes a varios títulos lanzados para el mismo periférico justamente hacia finales de los años 90, South Park 64 y South Park Rally respectivamente. Desconozco si South Park Check Luz Shaka haya llegado a contener en algún punto de su desarrollo este archivo, pero eso ya es arena de otro costado. El caso aquí es que se encontró esta imagen peculiar dentro de uno de esos prototipos en fases tempranas de desarrollo y nadie sabe con exactitud qué es, quién lo hizo, por qué razones y, sobre todo, cuál iba a ser su función principal dentro de los juegos antes mencionados. Aunque bueno, uno si no conoce de primera mano el nombre del archivo, no sabrá inmediatamente a qué personaje se intenta asemejar, pero ya me puedo llegar a imaginar que tú sabrás a quién aparenta representar. El archivo en sí se trata de una textura gráfica sin usar, el cual contiene un dibujo mal logrado del personaje de Stan, con el cuerpo más alto y los brazos más largos de los que habitualmente posee. Sus ojos carecen de escleróticas, su boca parece haber sido pintada de mala gana formando una triangular sonrisa y, en efecto, posee una mancha negra mal pintada en el centro de la cara que parece ser su nariz, algo bastante insignificante si no tomas en cuenta que a todos los niños del show no se les pinta la nariz en lo habitual. Aparte de todo eso, tiene la peculiaridad de que el color de su ropa se ha visto fuertemente alterada, asemejándose más a los ropajes originales que Stan tenía en el corto piloto Jesús vs. Frosty del 92, aunque el trato hacia Mil y hacia los demás integrantes del equipo de desarrollo no fuera el mejor del que esperaba tener. En fin, al principio éramos muy pocas personas, por no decir 2 personas, las que se encargaron del aspecto gráfico del título, ya sea dibujando tanto los modelos de los personajes como el de los escenarios y demás objetos. Como podrán ya haber relacionado, yo fui una de esas personas vacantes en esa posición y trabajaba junto a otro compañero que hacía lo mismo que yo, compañero al que llamaré por su nombre de pila, Mike. Este ex compañero mío de trabajo era un tipo, en cuanto menos, peculiar. Cuando empecé a trabajar con él las primeras 2 semanas lo veía como un tipo normal, bastante alegre y decidido a realizar su trabajo con mucho entusiasmo, incluso sabía animar muy bien el pequeño ambiente que teníamos los dos en nuestra sala. Sin embargo, fue a partir de las semanas siguientes donde empezó a mostrarme sus pequeñas peculiaridades. Siempre estaba moviendo la cabeza a ratos, como si estuviera escuchando música de rock, pero sin la pista de audio. A veces se quedaba mirando prácticamente a la nada y empezaba a balbucear silenciosamente, aunque yo podía notar que decía varias frases sin sentido a través de su boca, como si estuviera conversando con alguien que no era yo. Incluso en ocasiones soltaba alguna que otra risa nerviosa, sin que llegara a cuento de nada. Nunca llegué a entender su comportamiento agitado en nuestra zona de trabajo. Sospecho que haya podido padecer algún trastorno disfuncional, pero yo no soy quien para poder afirmar eso, pues obviamente no soy experto en el tema ni soy psicólogo para confirmar estas suposiciones baratas. El caso es que Mike se la pasaba haciendo todas esas cosas mientras trabajábamos, lo que empezaba a molestarme cansinamente, pues yo quería concentrarme en mi trabajo y no podía hacerlo por cada frase sin sentido que soltaba de su boca cada 2 por 3. De hecho, recuerdo que hubo una vez que, mientras miraba mi reflejo a través de la pantalla de mi ordenador, pude notar que Mike me estaba echando la mirada fijamente hacia mí mientras fruncía una sonrisa forzada sin llegar a cuento de nada, cosa que naturalmente hizo que yo me tuviera que girar para saber qué era lo que quería, pero al instante que me giré él volteó su cabeza de nuevo a su ordenador, continuando con su trabajo como si no hubiera hecho otra cosa más que eso. Fue muy bizarro, lo sé, pude haberle preguntado a qué vino esa mirada discreta, pero como verán el trabajo era mi máxima prioridad en aquel momento, por lo que distracciones de ese tipo no eran las adecuadas. No obstante, el pico de las peculiaridades de Mike alcanzó su nivel máximo de apogeo tras la 3ª semana del tercer mes de desarrollo del título. Ese mes era de suma importancia, tanto para la empresa como para el equipo. Acclaim, nuestra distribuidora, ordenó que se debía de tener preparado un prototipo jugable del juego para ser testeado la semana que viene y así darle el visto bueno para luego añadir los toques finales y demás.
Vamos, que esa semana tocaba ir a contrarreloj, sin descanso, sin pausa, todo deprisa a más no poder. Claro que hubo quejas en el equipo, pero se quedó únicamente en eso, era sumirse al trabajo o quedarse afuera, y claro que nadie quería eso, todos necesitábamos estos puestos laborales. Pues nada, yo como viento en popa volví a mi zona de trabajo y me dispuse de nuevo a trabajar en las texturas, añadiendo las que faltaban y retocando las que no estaban para acabar. Es ahí cuando Mike, quien se encontraba tan ido de sí mismo como siempre, empieza a entablar una conversación conmigo a cuento de nada en específico. Oye tío, ¿a qué todo esto es genial? No estaba de humor para una conversación sinceramente, por lo que lo corté un poco. Si te refieres a currar las próximas 24 horas seguidas de cada día de esta semana sin parar, pues mira, lo estoy gozando, ¿sabes? Todo esto, su voz estaba muy suelta, como si estuviera recitando un poema o algo por el estilo, esos pequeños mundos poligonales. Son perfectos, bueno, no son como Mario 64, ¿a qué no? Dije en tono de broma, pues solo iba a seguirle la corriente y ya, aunque él ignoró mi comentario al instante, su estilo. Su lógica. Esa forma en la que se sostiene y fundamenta. Es un paraíso bien idealizado del que se puede comenzar una vida. Su tono de voz empezó a disminuir considerablemente, empezando a expresar su diálogo en un tono progresivamente serio. Es perfecto. Es perfecto porque no tienes que pensar mucho en ello, ni te tienes que romper lo suficiente como para darte una idea de lo que puedes llegar a ser, solo tienes que seguir las reglas establecidas y vivir la experiencia sin apogeos en Mike. Esta conversación estaba empezando a tornarse bien bizarra para mí, por lo que intenté intervenir en su monólogo imaginativo. No existe el progreso, todo se mantiene fijo. Puedes avanzar más y llegar hasta el final, pero eventualmente podrás regresar y repetir todo como si no hubiera ocurrido nada anteriormente, Mike, pero claro, solo existe una única diferencia cuando lo quieras repetir, y es que esa vez sí sabrás lo que va a pasar al progresar capa por capa, pieza por pieza, tío, te puedes anticipar a todo lo que te vendrá por encima y responder antes de que te puedan hacer el mayor daño posible. Es sencillamente sublime, pero ¿de qué me hablo? ¿Tú tampoco querrías controlar el rumbo de tu destino, compi? Esa fue la única pregunta que Mike me dirigió directamente a mí, aunque sinceramente no sabía qué responderle. Realmente, no creo ni que tuviera una respuesta concreta para una pregunta como esa. Digo, ¿qué le responderías tú en esa situación, Mike? ¿Qué tiene que ver eso ahora en plena semana laboral? Tu propia forma. Tu propio estilo de vida. No tienes por qué pensar en un principio o en un final cuando ya conoces las barreras de tu propia realidad. Nuestras vidas deberían ser como estos programas de entretenimiento. Mike, mientras me decía esto, me desafió propinando una mirada fija con sus cuencas oculares hacia las mías, mientras me ponía una sonrisa tonta pero confusa. Debería evolucionar, como este prototipo lo va a hacer. A este punto, yo me sentía realmente incómodo. Miles de preguntas me venían a la cabeza sobre todas las cosas que este tío me acababa de soltar en un plazo tan corto de tiempo. Si ya de por sí Mike era un tipo bien raro, ese día logró convencerme de que era un completo lunático. No tenía ganas de discutir. Este tema se podría haber abordado en otro momento, en otras circunstancias, pero ahora con todo el trabajo por encima. No, mira tío, no tengo tiempo para conversaciones de este estilo. Me gustaría ir y terminar todo esto para la semana que viene, ¿de acuerdo? La mueca burlona que Mike tenía en su rostro poco a poco fue menguando hasta volverse plenamente serio, frunciendo sus ojos como si no quisiera haber escuchado lo que acababa de decir. Fueron varios segundos los que me echó una mirada fija y amenazadora hacia mí, segundos en los que parecía ser estudiado o algo por el estilo. Esperé a que me contradijera o a que me agarrara a golpes. Sin embargo, se limitó simplemente a cerrar sus ojos y echarse otra mueca, soltando una pequeña carcajada y retomando su trabajo en su ordenador, sin volver a dirigirme una sola palabra durante el resto del día. Mi cabeza solamente quedó en una pausa larga antes de que volviera de nuevo con mi trabajo. Por mucho que ahora quisiera concentrarme en lo mío, esa conversación había logrado sacarme fuera de mi círculo interior de relativa paz. ¿A qué demonios ha venido eso?
Era lo único en lo que podía pensar, mas no conseguía llegar a una respuesta lógica a su comportamiento que no fuera fatiga laboral. Ahora que lo pienso, no creo ni que hubiera dormido en semanas, pues los siguientes días previos a la presentación del prototipo Mike no salió de su zona de trabajo en lo más mínimo. No, en serio, después de aquella charla, Mike solo se quedaba trabajando más de lo permitido dentro de esa oficina compartida, de la mañana a la noche, sin salir de su mesa ni para comer ni para ir al baño. Dudo mucho si lo dejó en algún momento para al menos dormir. Tecleaba con fuerza usando una velocidad casi inhumana con sus torpes dedos, mientras se relamía los labios de pura satisfacción, a su vez que sus ojos inyectados en sangre no se despegaban de la pantalla ni en un solo momento, ni tan siquiera para descansar la vista. Ya para ese sábado su falta de aseo se hizo notar tanto por mí como por todos los trabajadores cercanos a él, pues una mezcla rara y olorosa de sudor y queso mugriento era lo que emanaba de su cansado cuerpo, además de llevar una cara de agotamiento, pero de felicidad en todo ese tiempo. Yo intenté entenderle, ¿saben? Yo intenté de todas las formas que me ocurrían por aquel entonces saber por qué me había contado todo eso, además de hacerle saber que yo podía acabar el trabajo por él si así quería, al menos para que él pudiera descansar, pues de verdad que se notaba que lo necesitaba. No obstante, Mike se rehusó en cada instante que tuvo en dirigirme la palabra. Cada vez que yo le entregaba mi ayuda o él no me decía nada, o simplemente me decía: oye, igual podrías, pero ahora ni es el momento, hay trabajo por hacer, el negocio debe prosperar. Mike simplemente estaba bien enfrascado en el trabajo. Mucho, yo diría que demasiado. Era como si él prácticamente se hubiera aislado del mundo entero para enfrascar todas sus cualidades en lo que sea que estuviera haciendo en su zona de trabajo. Ese día sinceramente me rendí. Ya está. No iba a molestarlo en su trabajo y estaba más que claro que él no iba a volver a decirme la mierda que me contó la otra vez, además de que tampoco podía permitirme perder más tiempo, tenía un empleo que ejercer, y si Mike mandaba mis preocupaciones al borde del arco del triunfo, ¿por qué tendría que seguir preocupándome por él? De verdad, no fue para nada más a partir de aquí, claro, hasta que llegó el día de presentar el prototipo jugable a los directores de Acclaim. Uf, ese día. Lo recuerdo como si fuera ayer. Antes de la presentación, Jeff Everett, uno de los gerentes del proyecto, me pidió que fuera a por el cartucho prototipo, pues ellos no fueron los últimos en haberlo usado. Yo estuve buscando por todas las oficinas de la empresa en busca de aquel prototipo, pero no lo podía hallar, cosa que me frustraba bastante. Sin embargo, recordé una cosa. Michael siempre era el último en salir del trabajo, por lo que debió de haber trabajado con el cartucho prototipo la última vez. No me lo pensé más y me dirigí a mi zona de trabajo. Al entrar, vi de antemano el ordenador de Mike encendido, con el cartucho prototipo conectado a él, y pegado en la pantalla de este había una nota dirigida hacia mí, pues mi nombre estaba puesto en ella. Esto era lo que había puesto en la nota. Hola Jack, lamento todo lo que haya podido pasar a lo largo de estos estresantes días, el trabajo siempre ha sido mi principal preocupación y honestamente no quería decepcionar a nadie. En cualquier caso, si estás leyendo esto, será que simplemente me habrán mandado a descansar este día, por lo que no voy a poder estar en la presentación del prototipo. Hablando del cartucho prototipo, no te preocupes, se encuentra aquí en mi oficina, mientras ultimaba los detalles del mismo. Sin embargo, te voy a pedir un favor. Hay un último archivo que necesita ser introducido al cartucho y me gustaría que lo introdujeras tú por mí. Es una última textura, pero es necesaria. La puedes encontrar dentro de la carpeta de textura en mi escritorio. No te preocupes, es el único archivo que contiene la carpeta, por lo que lo hallarás muy fácilmente. Gracias y nos veremos muy pronto, compi. Un saludo Mike. Vale, eso sí que era bien raro y fácilmente podía haber preguntado por su ausencia, pero querían el prototipo lo antes posible, por lo que honestamente hice lo que había puesto en la nota, hice clic en la carpeta textura del ordenador y ahí lo encontré. Era un archivo de imagen, con el nombre de Stanoma.png respectivamente. Solo por curiosidad, decidí abrir la imagen para ver qué clase de textura era. Creo que llegarán a entender que la imagen que salió es la que da portada a este relato. No hace falta decir que tuve mis dudas si meter esta cosa o no, pues era un dibujo demasiado feo del personaje de Stan, y que yo recuerde yo era quien se encargaba de las texturas de ese personaje. Era bien raro ver esto, pero igual supuse que se trataría de una textura para un placeholder, ya saben, un objeto puesto para probar las físicas del juego, por lo que no perdí más tiempo y metí esa imagen dentro del cartucho prototipo, desconectándolo del ordenador y dirigiéndome con prisas hacia la sala de conferencias. Allí estábamos
estábamos todos, incluyendo a los directores de la empresa, presentando el loot que tendría el título, los enemigos a enfrentar y los mapas. Cabe señalar que solo era un prototipo preparado únicamente para mostrar la jugabilidad, por lo que ni las cinemáticas ni las voces originales estuvieron presentes. Lo único que puedo señalar es que en ese punto del desarrollo los personajes utilizaban pistolas láser en vez de las bolitas de nieve del juego final, además de que varias voces las hicimos nosotros para la prueba. La pantalla de selección de personajes era muy básica pero funcional, con la posibilidad de jugar como Kenny, Cartman, Kyle o Stan respectivamente. Todo iba perfecto. La presentación se mostró bastante aceptable para los directores de la compañía y pronto estábamos por darle el visto bueno para poder así pasar a la siguiente fase del desarrollo, hasta que ocurrió un error que hasta el día de hoy no me explico cómo pudo haberse manifestado de esa forma tan, en cuanto menos, errática. Si mal no recuerdo, el controlador estaba jugando como Kyle en un nivel creado para específicamente probar las físicas del juego. Él mismo estaba por encontrar a Stan y tocarlo para poder integrarlo a su equipo, tal y como en el juego normal ocurre. Sin embargo, es al encontrarlo donde empezó lo raro. El modelo de Stan, que se supone que debería llevar sus texturas correspondientes, llevaba puesta únicamente la textura de la imagen de archivo stanoma.png en todo su modelo. Esto fue demasiado raro, pues juro que antes de la presentación las texturas de Stan eran las de su ropa habitual. No llegaba a comprender cómo esa imagen había logrado reemplazar todas las texturas del modelo. No obstante, muchos al principio lo dejamos pasar, pues no suponía un problema tan grave para la presentación. Eso sí, cuando el controlador disparó con su láser al modelo, este se limitó a chillar un clip de voz bien logrado de la voz del personaje de Stan, clip que no recuerdo que haya sido grabada por nadie del equipo, el cual simplemente decía, "Swear Dude". Tras tocar el modelo de Stan, el icono que se supone que debía mostrar la cara de Stan fue reemplazado por la de stanoma.png. Todos los de la sala no parecían inmutarse ante eso. Sin embargo, yo sentía que algo no estaba yendo como se supone que debería, y no, por supuesto que no se quedó en un error de texturas. Varios segundos después, el controlador encontró a uno de los NPCs, Pip específicamente, rondando por el nivel en círculos, con sus texturas correspondientes. Sin embargo, fue nada más disparar con la pistola láser y enseguida todas sus texturas fueron reemplazadas por la de stanoma.png. Ahora cada vez que el jugador le lanzaba un rayo láser al modelo de Pip, solo se limitaba a repetir el clip de Swear Dude. A cada rato, aquí fue donde empezamos a dudar sobre el propósito de esta textura. Sin embargo, nuestros oídos fueron golpeados por una ola de pollos rabiosos, más o menos de 5, infectados también por esta textura y también repetían ese mismo clip de voz molesto. Afortunadamente el controlador pudo acabar con ellos fácilmente, aunque eso no detuvo lo que estaba por suceder. Antes de que nos diéramos cuenta, el mapa se empezó a llenar de muchos NPCs y enemigos al azar, todos con sus texturas reemplazadas por esta dichosa imagen, a su vez que incluso las texturas del cielo, el suelo e incluso los de la interfaz y los de la pistola fueron completamente sustituidas por la de stanoma.png. Si vosotros sabéis un poco de programación, sabrán que al haber tantos objetos en una misma zona puede hacer que el juego empiece a andar lento, llegando incluso a laguearse si la carga de objetos es mayor a la que puede soportar el sistema. Pues eso exactamente fue lo que pasó, con la diferencia de que ese clip de sonido se repitió en bucle tantas y tantas veces que en verdad empezaba a taladrar los tímpanos de los presentes en la sala. No fue sino hasta que uno de los directores pidió que apagaran la maldita cosa, pues el prototipo se estaba saliendo de control. Sin más, yo mismo fui quien intentó quitar aquel cartucho prototipo de la placa base de la Nintendo 64, cosa que resultaba sorpresivamente difícil, pues era como si el cartucho se hubiera pegado a la consola. No fue sino hasta que quité el cartucho cuando un sonido como el de una licuadora tronó de la consola, al instante de que, en un mísero segundo, la imagen de stanoma.png rellenó todo el televisor antes de apagarse junto a la consola. Todavía recuerdo sentir el cartucho ardiendo sobre mis manos. Pronto nos dimos cuenta que la Nintendo 64 que utilizamos para la prueba quedó hecha chatarra debido a un excesivo sobrecalentamiento sobre la placa base del sistema, después de aquella desastrosa presentación, el cual sorpresivamente los de Acclaim les dieron el visto bueno, no sin antes advertirnos de arreglar ese bug lo antes posible. El director y varios programadores decidieron ver el contenido del cartucho para así poder arreglar y encontrar el causante de ese error fatal. Por mi parte, todo pareció transcurrir una vez más
demás con suma normalidad hasta la mañana del día siguiente. Ese jueves, el cual yo seguía trabajando en el apartado gráfico, fui llamado al despacho de mi jefe para que me comunicaran una noticia. En pocas palabras, estaba despedido. ¿Razones? Por intentar sabotear el proyecto adrede y peligrar el desarrollo del juego. Ellos me dijeron que el causante de ese bug fatal fue un archivo malicioso que actuaba como un troyano en forma de imagen PNG. Imagínense mi cara de póker al descubrir que ese archivo era precisamente el archivo que Mike precisamente me había rogado que incluyera en el prototipo, ya saben cuál, el de stanoma.png. Como esperarán, no me hice callar de más, y les aseguré que el responsable de esa calvaire no fue mía sino de Mike. Hasta les mostré la nota que él escribió para corroborar mi desconocimiento sobre las propiedades maliciosas del archivo. No obstante, me dijeron que en ningún momento mandaron a Mike a tomar un descanso y que lo más probable es que me lo estaba inventando todo para salir impune del caso. Esto simplemente me confundió aún más, y antes de que pudiera decir cualquier otra cosa, fui despedido y echado a la calle ese mismo día, desacreditando todo el trabajo que había hecho en el susodicho juego. Luego me enteré que tanto Mike como yo habíamos sido reemplazados por 4 diseñadores gráficos con mejor experiencia que nosotros, lo que claramente me mosqueó a más no poder. Es en serio, estaba muy cabreado, no solo por el despido, sino por lo que Mike me obligó a hacer. Yo había confiado en él y, así como así, logró que me despidieran, por lo que no me iba a quedar con los brazos cruzados. Recordé que, la primera vez que nos conocimos, él me entregó su número de teléfono y la dirección de su piso por si alguna vez necesitábamos intercambiar material de trabajo u otras cosas. No me lo pensé 2 veces. Estuviera como estuviera, él tenía que darme una buena explicación por haberme perjudicado la vida, así que de primeras lo llamé sin respuesta. Lo intenté llamar varias veces más, pero sin éxito alguno. Entonces me decidí por ir a su casa para hablar con él en persona. Llegué a la dirección de su piso y llamé a su puerta. No hubo respuesta. Volví a llamarlo, pero nadie abrió la puerta de aquel piso. Entonces decidí volver a intentarlo al día siguiente. Luego el día siguiente se transformó en más días seguidos, luego semanas, después meses. Eventualmente me rendí tras conseguir un nuevo trabajo en otra empresa de videojuegos. Al año siguiente, aquel piso quedó en venta luego de que el casero del apartamento me confirmara que ese tal Mike no volvió nunca más a pisar aquel piso, como si se hubiera fugado de la ciudad para no volver jamás. Eso marcó definitivamente mi búsqueda. Mike simplemente se había ido, y estaba más que claro que volver no iba a volver, por lo que me olvidé de él por un buen tiempo. Claro, eso hubiera seguido siendo así si no me hubiera topado con esta imagen de nuevo. Una textura gráfica abandonada que afecta por completo el comportamiento del juego una vez es introducido en el código del mismo, como si de una anomalía se tratase. Me sorprende que no lo hayan eliminado de los cartuchos prototipo, si tan malicioso era este archivo, pero a estas alturas de mi vida no me importa lo suficiente. Ahora bien, me quieran creer o no, me sentí tan nostálgico al ver de nuevo esta imagen, que decidí mandarla junto a un mensaje de mi parte a antiguos compañeros míos de Iguana Entertainment, que a pesar de los años todavía conservaba sus correos electrónicos. Básicamente les mandé el archivo preguntándoles si ellos recordaban a mi ex compañero de nombre de pila Mike, ese trabajador peculiar que de la noche a la mañana se esfumó para no volver a ser visto por nadie nunca más. No esperaba nada en específico, más bien una respuesta tonta y graciosa sobre lo mal que la pasamos desarrollando aquel título. Sin embargo, las respuestas que recibí no reflejaron nada de eso. Mis antiguos compañeros solo me dijeron que era una bonita foto de Mike, bastante feliz, y que sí recordaban a aquel antiguo compañero de trabajo mío por su falta de aseo y por su naturaleza extravagante. Estar viendo un dibujo raro del personaje de Stan, lo que me desconcertó bastante en aquel momento. Esto no se supone que es el archivo de una foto de mi ex compañero de trabajo Mike, se supone que el archivo es una textura gráfica sin usar de un dibujo mal hecho del personaje de Stan, que afectó en mayor medida a las texturas de los modelos una vez fue introducido y ejecutado dentro de un cartucho de South Park 64. Claro, esto fue así hasta que decidí meterle brillo a la imagen. Aquí se termina la creepypasta. El aviso que voy a decir es el siguiente: en unos 10 a 12 días se subirá un video especial, será un preguntas y respuestas en donde ustedes podrán poner sus preguntas en la caja de comentarios. Además, Edson ya hizo un nuevo video en donde yo junto a Cuau y Benito lo sorprendimos, se asustaron con la creepypasta. Hasta la próxima.